Muy contentos de poder volver al dial, agradecer nuevamente en los controles al amigo Carlos Coca y saludar y dar la bienvenida también a Franco Figueroa, el co-conductor de MSP acá en Hola, la Radio Encuentro. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Aquí estamos presentes una vez más en el estudio de Radio Encuentro. Mira, me he dado cuenta que los dos hemos traído mate. La próxima capaz podríamos compartir un solo mate. Y Perfecto. hay galletas también ahí. Bueno, nada, saludo a los radioescuchas, a la gente que nos escucha por Facebook, Live también. Y claro que sí, a la gente en controles y a todo el equipo de la radio, ¿no? Y Atrévete Perfecto, claro. Alternativo, que hace esto posible también. Sí, un saludo especial a las chicas de Atrévete, quienes hacen los recortes sonoros que estamos posteando gradualmente después de los programas y también, que esto es lindo anunciar, Franco, que ya estamos estrenando nuestra página de YouTube, donde después de la emisión en vivo que se hace a través de las redes de la radio, pues subimos recién el programa para que la gente nos pueda escuchar en el futuro. Sí, tal vez sería bueno avisarle a la gente que nos vaya siguiendo en YouTube. Estamos como Movimiento Sonoro Popular y ahí va, como dices, todos los programas en diferido. Pero mejor siempre si se dan una vuelta, ¿no? Por el vivo, dejan un comentario, un like, compartir, ya saben cómo es esto. Mientras más actividad haya, más también vamos a poder llegar a más gente. Eso. Y además exploren la página web y todas las alternativas de información y de contenido que tiene Radio Encuentro, que es muy interesante, la radio de las Juanas, así que, por favor. Bueno, vamos a avanzar, querido Franco, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy nos espera un programa muy especial, temático se podría decir, ya que todo va a girar en tema de la guerra del Chaco principalmente, ¿no? Pero no tanto un programa sobre la historia o sobre la información de la guerra del Chaco, sino más sobre justamente lo que nos convoca siempre, ¿no? Lo sonoro, los márgenes y la exploración cultural, artística, ¿no? Perfecto. Así Bueno, que... ujú. sí, antes algo que estábamos conversando con Franco, tras micrófonos, es muy importante mandar un abrazo y un saludo solidario a toda la comunidad venezolana en Bolivia, y al pueblo venezolano que ha sufrido hace casi una semana un terremoto muy sorpresivo y muy intenso que, bueno, ojalá con el tiempo y poco a poco se puedan reponer de buena manera. Y también, a un medio muy querido, es justamente de Tarija, querido Franco, el diario Ah, El sí, País, claro. Sí, que son ha gente amiga. tenido, sí, gran diario, les mandamos un gran saludo solidario, que ha tenido un ataque rarísimo en sus redes, principalmente de ex Twitter o Twitter, Ahí que han va. bajado misteriosamente toda su cuenta y era una plataforma donde ellos obviamente vertían muy buena información, información rechecada, como también lo hacen los buenos amigos de Encuentro. Ahí va, Continuemos. sí. De acuerdo, bueno, esas hechas las presentaciones correspondientes, podríamos ir con el tema del día de hoy. Pero primero vamos a estrenar una cortina musical, ¿no? Pensada únicamente para esta edición, pero bueno, espero que la disfruten. Lo podremos hablar Ahí un va. poco más. Vamos con esa, querido Carlos. Muy linda la cortinita. A ver, contanos, ¿cómo te has inspirado Ah, para esto? no, bueno, esta es de lo que me mandaste
es, si no me equivoco, la despedida del reservista, ¿no? Porque justamente ahora entramos en materia. El tema de hoy va a ser en torno a las sonoridades de la Guerra del Chaco y estos boleros de caballería, ¿no? Tan interesantes que justamente sonaban en el momento de despedir las tropas, en campaña, y que lo que me enteré hace poco es que siguen sonando hasta el día de hoy en distintos tipos de funerales y velorios, ¿no? Tanto de beneméritos de la Guerra del Chaco como de gente ajena, ¿no? Como que se volvió una tradición o se la relaciona en general, no sé por qué, con la muerte. Eh, Sí. Sí, sí, esto es importante también, Franco, contextualizarla y a todos los que nos están escuchando. Bueno, este programa lo proponemos también en consecuencia de el aniversario del acuerdo de paz en la Guerra del Chaco y las actividades que desarrolló la sombrerería Centro Cultural Matilde Casasola en Sucre, una serie de actividades donde se hizo una exposición de cuadros, de cartas, de objetos también relativos a los soldados, a la guerra del Chaco, y también se hizo la proyección de la película Chaco, de aquí de su servidor, y Ahí va. el proyecto sonoro del que vamos a hablar in extenso. Tenemos dos invitados geniales, sobre que se llama Cuando la Tierra Truena, memoria sonora de una guerra extraviada. Excelente, muy bien dicho. Claro, el capítulo de hoy recibe el nombre justamente de esta actividad, de este evento sonoro que estuvo llevando a cabo, ¿no? Recientemente aquí en la ciudad de Sucre. Y justamente creo que nuestro primer invitado es referente a esta temática, ¿no? Este evento sonoro. Exacto, a ver, ¿por qué no, querido Carlos, hacemos el contacto con Juan Pedro Drevexeni, vamos a llamarlo. Juan Pedro es investigador de la Casa de la Libertad, es gestor cultural, me ha estado acompañando en la presentación que hicimos con el Movimiento Sonoro Popular. Ahí A va. ver, Juanpe, llamando a Juanpe. El teléfono suena en la Casa de la Libertad. Hola, Estamos hola, hablando con la hola. Casa de la Libertad, Juan Pedro. Aquí el portero de la Casa de la Libertad. Muy buenas Ahí tardes a va. todo el movimiento sonoro popular. ¡Qué maravilla! Querido Juanpe, gracias por atendernos la llamada. Estos son contactos telefónicos que ya se están haciendo costumbre en los programas de radio. Don Carlos se nos ríe siempre. Pero bueno, estamos acá en el programa número 2 de la temporada 2 del Movimiento Sonoro Popular. Y estamos aquí acompañados del querido Franco Figueroa, que te va a saludar. Hola, ¿qué tal, Juan Pedro? Mucho gusto. Franco, qué gusto, pues yo aquí siguiéndolos también desde esta plataforma que es la radio, bueno, más bien un medio de comunicación. Felicitarlos por recuperar un espacio en la radio tan importante para dar cabida a lo sonoro desde diferentes enfoques, perspectivas, y yo gustoso pues de participar y sumarme en este programa. Sí, ¿nos estás escuchando por radio en este momento, por la FM? No, en este momento no, porque me encuentran en la oficina y Claro. no tengo aquí mi receptor, pero estoy siguiéndolos desde la transmisión que tienen en el Facebook, Ahí la radio va. Ah, muy Encuentro. bueno. No, porque a Muy mí bueno, me... entonces, llega por ahí. Sí, creo Llega que sí también, también. clarísimo, pero sí en casa Muy suelo Excelente. bien. escuchar mi radio Encuentro desde el receptor, así que todo bien. Sí, debemos destacar esto, que la radio Encuentro tiene una gran tecnología, tiene un gran despliegue técnico para que la emisión desde Surapata sea efectiva a todo el país y al más allá. Bueno, Así es. Franco, cuando la tierra truena, ¿qué tenemos para preguntarle a Juan Pedro? Bueno, en principio siento un eco, hay un eco ahí que tal vez se Algo está podrían... pasando. Ajá. No sé. Y luego A ver, el eco de los creo que la emisión está valles. bien. Bueno, tengo muchas preguntas porque yo no pude asistir personalmente al evento sonoro. Aquí tengo un poco de lo que se vivió en Cuando la Tierra Truena, en la sombrerería, ¿no? Ujú. Se proyectaron vinilos, lectura de cartas y notas. Que en principio les preguntaría por eso, ¿no? En torno a la selección musical, con qué criterio se hace, fue
como todo es en vinilos, también cómo es el despliegue, ¿no? De poder hacer sonar los vinilos. Sí, bueno, este es un seminario, una suerte de seminario, un encuentro, en realidad es un llamado al diálogo, una asamblea sonora en torno a las geografías sonoras y en torno también a la percepción que podemos tener y de nuestra memoria a partir de lo sensorial, principalmente del sonido, ¿no? Y es un pequeño seminario que comenzó, de hecho, a pedidos del Centro Cultural de España en Asunción, del Paraguay, junto al Cine de Barrio en Asunción. Les mandamos un saludo a ellos, porque ahí nació esta idea. Y ellos me invitaron para poder presentar algo del cine boliviano contemporáneo. Entonces, yo no quería hacer una presentación chata, sino más bien sonora. Y ahí comencé a idear esta posibilidad de acercarnos entre los dos países, que somos dos países bastante desconocidos. Creo que ahora resuena mucho más en todos nosotros Paraguay por cuenta de que le ganó a Alemania, pero mucho más no nos enteramos en 365 días del año, ¿no? Entonces, a partir de los sonidos, las geografías sonoras que revisamos, la poesía, la literatura, y apoyados, sí, en la música boliviana, en distintas geografías de valles, altiplanos, llanos, y sus reinterpretaciones y variaciones en el tiempo, se intentó un acercamiento sensorial entre estos dos países, ¿no? Este era en principio el seminario de Imaginarios Cruzados, junto al Movimiento Sonoro Popular y el Cine Clubcito, por supuesto, que presentamos. Y ahora, a invitación de la sombrerería, por cuenta de este tema del que, por cuenta de la Acuerdo de Paz, que me invitaron a proyectar la película Chaco, pues entonces lo que hicimos fue presentar esta idea ya concreta en la Guerra del Chaco, ¿no? En la memoria sonora del Chaco y una memoria sonora de una guerra extraviada. En cuanto a la Guerra del Chaco tiene demasiados vacíos, demasiadas zonas oscuras en la historia boliviana, y que a través del sonido y del tránsito geográfico del sonido, su importancia social y política del bolero de caballería, de los yarabís, de las cuecas y de las reinterpretaciones sociales que ha tenido el bolero de caballería hasta nuestros días, pues imaginamos que lo que tembló el Chaco sigue temblando hasta hoy, las réplicas siguen hasta hoy. Más o menos ese es el espíritu de este encuentro, ¿no? Y al que invité a Juan Pedro para que podamos tener un diálogo así a la limón, ¿no? Juan Pedro, a ver, contanos, ¿cuál ha sido tu impresión? Bueno, para mí ha sido muy importante, primero desde el ámbito laboral, considerando que trabajo acá en Casa de la Libertad, y pues si lo vemos así, es prácticamente un museo hecho por y para la guerra, ¿no? La memoria que acá se exhibe está marcada por los conflictos bélicos que han determinado la historia del país. Eso por un lado. Entonces para mí era también enfrentarme a la dinámica habitual del trabajo y promover un trabajo más crítico de desmitificación, desacralización de la Guerra del Chaco, que está atravesada pues en el imaginario de la sociedad boliviana. Efectivamente es un hecho nacionalizador, pero muchas veces se lo mira desde esa perspectiva mítica, ¿no? De los héroes, los vencidos, y creo que esta aproximación que ha planteado Diego ha sido muy importante para interpretar la guerra desde otras perspectivas más críticas, analíticas, priorizando lo sonoro, pero además las experiencias humanas, ¿no? La deshumanización de la guerra tan importante y cómo ha desestructurado también la sociedad boliviana, si bien tal vez desde una perspectiva social la ha cohesionado. Tan importante analizar la guerra desde esas microhistorias, recuperando análisis importantísimos, en mi caso particular, volver a mi biblioteca, retomar lecturas de hace tiempo, que ha sido muy importante en este caso tener esta plataforma
para poder compartir estos análisis con el público que se ha dado cita ahí a través de lecturas, llegado el momento de escuchar un yarabí, una cueca. Entonces me ha parecido súper potente aproximarnos de esta manera colectiva en esta asamblea sonora, como dice Diego, para hablar de este hecho tan importante para todos los bolivianos y que nos marca pues definitivamente como nación, pero hacerlo de este quiebre, si quieren, me parece que es fundamental y determinante y debería promoverse este tipo de espacios para hablar no solo de la guerra del Chaco, sino de otros tantos episodios que marcan y han definido pues este país. Claro, me imagino que para una persona, ¿no? En tu posición que justamente se dedica a investigar, a reinterpretar estos hechos históricos, también capaz lo ideal sería que no se queden solo en un informe o en un papel, sino poder acercárselo al público, ¿no? Reflexionarlo con la gente. Entonces los espacios como el evento deben ser claves, digamos, no sé. Sí, y Eh, mira, Franco, perdón que te corte, perdón, Franco, es muy importante lo que dice Juan Pedro, y esto también da tono a lo que hablábamos con Esteban el programa anterior, sobre las diferentes fuentes o la variación del acercamiento hacia los hechos que nos permita perspectivas mayores y diversas sobre el mismo hecho, pero en el tiempo, ¿no? Juan Pedro hablaba de lecturas, libros recuperados, que él estaba recuperando de su propia biblioteca, para poder contextualizar las consecuencias de la guerra del Chaco en nuestros días, ¿no? Y esto creo que es algo muy importante en cuanto no son datos duros los que damos, es decir, no son fechas, no son números, no son tablitas, no son estadísticas, sino más bien ahí va. es buscar la sensibilidad y buscar imaginar aquel horror y entender que ese horror no ha dejado de suceder, más ha cambiado la latitud, si quieres, ¿no? La latitud ha sido en los campos mineros, la latitud ha sido en las Mm. revueltas del gas, en la revuelta del agua, ha sido el 2019, es también esos ecos de violencia terrible y de horror terrible, es decir, los móviles que han llevado hacia la guerra no han cambiado, ¿no? El país esencialmente no ha podido cambiar y lamentablemente nos damos cuenta que el extravío muchas veces se manifiesta nuevamente, ¿no? Ahí va. Sí, no, me parece muy potente en la revisión musical que estaba haciendo recientemente en relación a este episodio. También me llevó a reflexionar un poco sobre la historia, ¿no? Del país. Y eso, cuando uno empieza a ver también la historia, empieza a ver las repeticiones, ¿no? Los ciclos. Y tal cual como dices, pareciera que se repite una y otra vez la misma historia. Así es. Qué más, Juan Pedro? Me parece también pertinente hablar de la territorialidad del espacio, además, o sea, el Chaco como en un principio, antes de la guerra, en el imaginario de muchos en Bolivia, como un territorio deshabitado, inhóspito, cuando esto absolutamente no era así, no era un territorio habitado por pueblos, por naciones indígenas que vivían, digamos, con sus modos y formas particulares de habitar el espacio que se ven enfrentados también a esta guerra entre dos naciones que por supuesto en ambos casos no reconocían, ¿no? En el caso de los bolivianos, al margen de ello, el ejército, el Estado organiza a los jóvenes de aquellas generaciones, aymaras, quechuas y de otros territorios alejados del Chaco y los obligan en condiciones paupérrimas a luchar por una nación que no los reconocía como tales. Entonces, esos aspectos también son muy interesantes de analizar, de criticar, de visibilizar, porque no se trata de ver solo la guerra como un enfrentamiento entre dos naciones, ¿no? Sino en el caso particular de Bolivia entran en conflicto estas tensiones respecto a lo que era la nacionalidad, quiénes eran reconocidos como sujetos de esta nación. Entonces, me parece fundamental también hablar de ello. Muy Genial, bien, Juan me Pedro, parece muchas gracias. un ¿Qué gran dices, aporte, Juan? sí. ¿Qué tienes para decirnos, Franco? Porque ahí tus percepciones también nos interesan.
No, me hace pensar realmente lo que dice, porque claro, o sea, hace poco, como decía, vi la película Chaco por motivo de este episodio, y es una de las pocas aproximaciones que yo tuve personalmente a a la Guerra del Chaco desde lo audiovisual, ¿no? Desde alguna lectura, capaz en colegio, pero como que no es algo, o sea, nos enseñan a grandes rasgos, como dice, bueno, nos hemos enfrentado, Bolivia se ha enfrentado al Paraguay en tal fecha, como dices, en tales batallas, qué sé yo. Pero cuando uno se va a los hechos y a justamente cómo ha vivido, cómo se ha vivido desde distintas sociedades o distintas partes de la sociedad esta guerra, más que un enfrentamiento entre dos países, era como, bueno, un montón de factores, ¿no? Los pueblos indígenas, la misma gente capaz que no se sentía tan representada y que era enviada a la guerra a la fuerza. O esta cosa rarísima, ¿no? Que se describe así en Chaco y en muchos otros lados, como esta guerra sin enemigos, ¿no? Esta guerra de mandar tropas y tropas a perderse en territorio hostil, digamos, sin mucha referencia de qué estaban haciendo, digamos, ¿no? Los pueblos indígenas que habitaban la región, como son invadidos prácticamente, ¿no? Por una nación que se dice representante de estos. Así que es realmente mucho más complejo, creo, de lo que uno aprende en colegio, ¿no? O de la idea general que tiene la gente de la guerra. Totalmente, y o sea, sumo lo que van diciendo los dos, y algo de una guerra extraviada también es el título, y la tierra truena, es como las réplicas en el presente, y el extravío, como bien decía Juan Pedro, era a lo que se refería, no es, es la ignorancia sobre un territorio, la ignorancia sobre una geografía, pero más allá del desconocimiento está la subestimación del otro, ¿no? El no, la no aceptación de algo opuesto a lo que malamente conocemos que es nosotros mismos, digamos, ¿no? Y ahí está, yo creo, el enfrentamiento constante también, y también está la construcción de la película Chaco, el enfrentamiento y el desencuentro constante en cuanto no nos aceptamos si es que no son iguales a nosotros, si es que no piensan como nosotros, si es que no comen como lo que nosotros comemos, si no escuchan lo que nosotros escuchamos, ¿no? Entonces, la habilitación de un imaginario mayor está en precisamente entender, está precisamente en buscar preguntas sobre el otro, no señalamientos sobre el otro, ¿no? Y yo creo que estas aproximaciones variadas desde la poesía, la literatura, el sonido, la música y el tránsito de estas mismas en el tiempo dan la posibilidad de entender el hecho de la guerra desde otro lugar sin romantizarlo, sin ponerlo en un lenguaje escolar muy tácito, de dos países se enfrentaron y murió mucha gente y fue penoso, sino también entender que las motivaciones de esa guerra no han cambiado el día de hoy, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces eso también lo peligroso, y eso es lo que también comentábamos, ¿no, Juan Pedro, ahí con la Asamblea Sonora? Exacto, o sea, si bien es un hecho que se registra entre el 32 y el 35, tal como mencionas, muchos de estos aspectos permanecen vigentes para fundamentar guerras y conflictos, esa no comprensión justamente del otro o la invención del otro para situarlo en el territorio del enemigo y argumentar de esa manera guerras, racismo, intolerancia, en fin, otras manifestaciones de este tipo. Y refiriendo también la película Chaco, propiamente tu película, Diego, recuerdo esta escena que la pasaste, no como la película, sino el encuentro de lo sonoro entre las lenguas, ya yéndome a otro lado, perdón, ¿no? Las diversas lenguas indígenas que se encuentran los quechuas, los huenayec, los aymaras, en fin, y ahí en esta especie de diglosia en la que no se entiende, ¿no? Esta metáfora es muy linda porque ocurre tanto en el lenguaje, pero también con lo humano, lo étnico, ¿no? En el Chaco, este encuentro en el que tal vez Bolivia se mira a sí misma. Esta generación del Chaco ha sido para mí muy importante también comprenderlo desde esa perspectiva. Una nación que se desconocía a sí misma se encuentra en el Chaco, ¿no? Entonces, aquella generación que vuelve ya no fue la misma, en efecto, ¿no? Los efectos son realmente muy diversos de la guerra del Chaco para la configuración, la formación social boliviana. Entonces, justamente hay que desacralizar, desmitificar el análisis, la interpretación de esta guerra
porque como bien dice Diego, todavía sus esquirlas, si vale la metáfora, todavía están vigentes desde aquel entonces. Sí, tal cual, yo creo que se habla mucho, ¿no? También de justamente de esta generación, como después repercute el hecho de haberse encontrado o haberse repensado como país en la guerra para lo que vendría en años posteriores, ¿no? Los gobiernos nacionalistas, la Revolución del 52, etcétera. Pero ya que mencionan a la gente, ¿no? Como las personas partícipes de esta guerra, me llama mucho la atención preguntarles por el evento sonoro, por las lecturas, primero, que se mencionan, ¿no? De cartas y poesía, y después por los asistentes, ¿no? Posteriores, Capaz ¿no? los Hubo una gobiernos instancia nacionalistas. Sí, a ver, ahí ha habido algo bien interesante, querido Franco, em, porque poco a poco, así mi sensación, ya nos dirá Juan Pedro a ver cuál ha sido su percepción, ¿no? Pero poco a poco la gente iba entendiendo la propuesta primero, es decir, que no iban a haber imágenes, que no era una conferencia, que no era una clase, que no era una masterclass, como ahora les gusta decir a mucha gente, sino era una invitación al diálogo, una invitación a una disposición del cuerpo para recordar una memoria familiar incluso, antes que una memoria de país, digamos, ¿no? Entonces, les motivábamos contándoles anécdotas también desde nuestras familias, de nuestros abuelos, mi abuelo, por ejemplo, que estuvo en la guerra, y a partir de ahí, cuando el recuerdo se hace familiar, cuando el recuerdo está desde las conversaciones de los domingos, en los cumpleaños, en los eventos familiares importantes, y comienzan a recordar no solamente a sus muertos de la guerra, sino también comienzan a dar otras dimensiones a las actitudes que tenían ellos en cuanto a la familia, el silencio, la rabia, todas esas manifestaciones de posguerra que han también construido este país, ¿no? Entonces ahí yo creo que pasaba algo bien lindo, que comenzaban a manifestar y dar a entender que sí, sus abuelos también llegaron rotos después de la guerra, ¿no? Y es ese país que se construyó con veteranos de una guerra, pero veteranos no en el plano heroico, sino en el plano de gente que venía con serios traumas después de la guerra, que sufrió mucho en el campo de batalla, se arrepintió muy rápidamente de su decisión de ir a la guerra, pero no tenía posibilidad de volver, ¿no? Y cuando volvieron, también hubo un grueso de la sociedad que les exigía cuentas por qué perdieron, ¿no? Entonces, un poco es sensibilizar y emocionar a la gente para que imagine otras cosas mayores, mayores no en magnitud, sino más profundas en cuanto a intimidad. Creo que eso ha sucedido, ¿no, Juan Pedro? Sí, me parece que la gente, incluso muchas de las personas que se dieron cita, en realidad estaban pues visitando una exposición que también era parte, digamos, de la temporada en la sombrerería, y era una exposición, si quieren, un poco más clásica, ¿no? Objetos, pertrechos de la guerra. Nosotros como Casa de la Libertad habíamos llevado la recuperación de una libreta de una enfermera de campaña y testimonios de diferentes soldados. O sea, pero en síntesis eran objetos relacionados con la guerra y daban a entender una exposición clásica, si quieren, ¿no? Entonces nosotros al intervenir en este espacio y sin saber la gente qué esperar, se ha empezado a quedar a escuchar, y yo creo que lo que hemos hecho es hidratar una memoria que estaba ahí latente, tal vez dormida, y volver a tener conciencia de que efectivamente, aunque habían también muchos jóvenes, también pues ineludiblemente son resultado de este proceso bélico histórico que ha sido la guerra del Chaco, y seguramente para ellos principalmente ha sido súper y por demás interesante que se hable de la guerra desde esta perspectiva. En muchos casos jóvenes que no hace mucho habrán pasado por las aulas y tenían esta versión de la connotada de la educación formal para hablar de la guerra del Chaco, como otras guerras que han marcado la historia de este país. Entonces, ese abordaje, las sensaciones y cómo la gente ha empezado a compartir también sus historias, a reconocerse en la música, la memoria de la música, qué importante
también en muchos casos seguro que no sabían que esta música que estaban escuchando estaba directamente relacionada, a veces inspirada en lo que fue en los episodios de la guerra. Creo que ha sido un privilegio, yo creo, para muchas de estas personas que han estado ahí, unas porque sabían de la actividad y otras porque casualmente fueron a ver la exposición o incluso estaban pasando por la calle. Entonces, creo que ha sido una experiencia muy importante. Pues a mí me queda gratamente sorprendido la reacción que ha tenido la gente que participó de nuestro evento. Hay algo interesante que decía Juan Pedro apenas terminamos la exposición, ¿no? Cuando estábamos como mostrando los libros y los discos, que me decía, a ver, me vas a decir, Juan Pedro, me decías, esto nunca va a ser lo mismo, algo así decías, ¿no? Esto siempre puede variar. Exacto, sí. Pues porque bueno, además la disposición que hicimos ahí de la mesa era los vinilos, la tornamesa y cada uno hay la selección de libros que habíamos hecho y claro, en la dinámica que planteamos era como que a uno le inspiraba algo, daba pie a una lectura, uno recordaba otra cosa, entonces como tenemos la firme intención de hacer una segunda versión de este encuentro, y yo decía, pues no, esto nunca va a ser lo mismo, repete el que venga y si hay más también, porque cualquier cosa va a disparar una cosa nueva seguramente. Además, entre tanto, seguro nos daremos algo más de tiempo para volver a las lecturas, descubrir otras, quién sabe también rastrear algunos otros discos. Entonces, es como una dinámica en permanente proceso de transformación. Así que eso también me parece alucinante como experiencia personal y de diálogo con la gente. Eso también es genial y bueno, aprovecho, querido Franco, vamos a luego dar más detalles, porque esto se va a replicar ya, o sea, en Santa Cruz ya hay fechas para hacer esta misma dinámica, esta misma presentación junto a los amigos de 50-50, un espacio galería cultural aquí en la ciudad de Santa Cruz y también en la Galería Kiosco, ¿no? Entonces, también va a variar porque el espacio varía, es decir, en Santa Cruz hay otra dimensión espacial, también hay unas percepciones distintas del sonido, hay una memoria distinta sobre la Guerra del Chaco en cuanto ha habido, o sea, es distinto porque la Guerra del Chaco ha concentrado por la demografía de esos años, ha concentrado mayor población del occidente boliviano, no tanto así de las zonas de los llanos, aunque sí han estado, evidentemente, pero es otra experiencia porque ellos están más cercanos al terreno. Entonces, su experiencia de extravío, por ejemplo, es otro, no es tan geográfico como el que ha sucedido para una persona que venía de los centros mineros, del altiplano, ¿no? Entonces, esas son las variaciones posibles e infinitas quizás, como también decía Juan Pedro. Excelente, sí. No, me imagino que como dices, en cada ocasión va a ir variando, ¿no? No solo por el espacio, por la gente, sino porque uno también va aprendiendo de experiencias anteriores. Exacto, pero además yo creo que hay una connotación muy inspiradora de esta experiencia y es motivarte a volver, a retomar otros episodios históricos, sociales y plantearlos de análisis desde otras perspectivas, a hallar lo sonoro, el rastro sonoro tal vez de otros episodios de la historia de este país y ahí hay una beta también infinita, ¿no? Potente para poder investigar, rastrear y seguramente deslumbrarnos con los hallazgos y las interpretaciones que podamos encontrar. Sí, me encanta. Sí, y es algo, o sea, algo también bien importante en eso, también Franco, como no es lo que decíamos, no son datos duros, no es una estadística, no es una tablita, etcétera. Entonces, es más bien una serie de preguntas que también nosotros trasladamos al público para buscar conjuntamente, hay el carácter de asamblea, ¿no? Ahí va. Buscar de forma conjunta las posibles respuestas a un hecho que es incomprensible, ¿no? Ha sido incomprensible desde su origen, o sea, su gestación, su proceso y su posguerra, preguerra, guerra y posguerra, es absolutamente incomprensibles y sin embargo se los ha romantizado a beneficio de una coyuntura de élite política del contexto, ¿no? Entonces,
esos vacíos, esos desencuentros, yo creo que es la forma colectiva de plantear preguntas sobre el hecho puede darnos alguna idea de respuesta que en este presente nos haga vivir mejor y que podamos imaginar un futuro distinto. Si al menos podemos imaginar un futuro distinto, las cosas pueden cambiar. Claro, me encanta. Me hace pensar en un montón de cosas, ¿no? Pero sí, creo que tiene mucho que ver con la labor del cineasta también, ¿no? Como repensar los imaginarios desde lo sonoro, desde lo visual, pero también de entender su territorio, su naturaleza, su pasado, siempre con una salida hacia arriba, ¿no? Con una idea de futuro también. Me encanta. Más que preguntas me genera, no sé, como que me deja sin palabras. A veces Sí, una es muy experiencia muy linda. Hablando de la gratificante. experiencia, esperemos que se pueda repetir en Tarija en algún momento. ¿Cómo no? Tenemos ya planificado, de hecho estamos hablando con el Esteban, nuestro amigo Esteban, el único oso al aire, y Así también, es. bueno, pues Franco, usted va a ser el invitado, porque también surgió un comentario muy interesante ahí de un amigo que es colega de Juan Pedro, levantó la mano y dijo, esto me recuerda a cómo eran antes las radios al vivo, ¿no? Y a mí me Ya. impresionó, yo no sabía que la radio se manifestaba así al vivo con público, ¿no? Pero me parece un lugar, o sea, me parece una performance genial, ¿no? La participación directa del público en una emisión radial, ¿no? Entonces, Suena a algo que se podría lograr dentro de poco. Y además me interesa porque creo que desde Tarija debe haber otra mirada, ¿no? Particular de la guerra. E incluso ahora soñando más en grande, quizá Yacuiba, Villamontes, ¿viste? Como totalmente, espacios donde se pueda pensar también en esto, en hacer, en claro. Y replicar son, esto. sí, y son lugares donde más sacralizada está la guerra, además, entonces es como ahí remover cimientos para tener otras perspectivas, claridad y bueno, dilucidar algunos temas que no están pues escritos en piedra, ¿no? Sería muy importante estar en el Mucho Chaco. sería genial, sí, sin duda. No, sí, por favor, si nos están escuchando, a quienes nos estén escuchando y tengan la intención de que vayamos a visitarles con nuestros libritos, nuestros disquitos, nuestros stickers, nuestra onda, por favor, contáctenos ahí en Somos buena onda. Movimiento Sonoro Popular, nuestras redes, nos escriben y podemos coordinarlo. De verdad es un esfuerzo lindo y es muy divertido porque también está la posibilidad de imaginar y lo lúdico que implica la imaginación, ¿no? Eso me ha parecido muy motivante también, como decía Juan Pedro. Y también, como tú decías, Franco, es muy removedor, porque te estás cuestionando tus formas de entender el mundo, que están siempre en lo visual o generalmente en lo visual, y no desde Sí, una percepción sonora, ¿no? claro, eso sí ya es como el primer paso, ¿no? Para cambiar un poco la percepción y luego es de ahí en adelante es hecho un viaje. Así mismo. Eh, bueno, Uy, yo creo que un poco habría que ir redondeando vamos, porque vamos cerrando. Sí. hemos preparado una Eh, especie Ahí va. Vamos, de... nos despedimos de Juan Pedro. Juan Pedro, te agradecemos mucho el contacto telefónico ahí hasta la Casa de la Libertad. Un saludo especial a la gente amiga ay, no me acuerdo, el señor que siempre está ahí en la portería. Lo quiero Eduardo, mucho. Le mando un especial saludo a él. Y bueno, gracias Juan Pedro por acompañarnos una vez más aquí en el MCP. Sí. no, pues el agradecido soy yo, Franco, Diego, por haberme Ujú. dado el espacio para un poco compartir mis impresiones, la memoria de aquel episodio tan lindo, trascendente y esperanzado en que esto nos inspire a seguir replicando este tipo de iniciativas, de dinámicas, de asambleas sonoras, priorizar lo sonoro en momentos tan, no sé, marcados por la imagen como es ahora la vida. Entonces me parece Mm. disruptivo también desde esa perspectiva. Así que muchas gracias nuevamente, los abrazo fuerte y espero verlos pronto para seguir adelante, pues. Nos Genial. seguiremos escuchando. Muchas gracias, Juan Pedro, un gusto y ojalá nos podamos conocer en persona muy pronto. Que así sea. Muchas gracias. Ah, Bueno, ¿cómo vamos, seguimos, querido Juan? vamos con lo que preparamos para el fragmento 02, Sonoridades en Chaco. Una breve descripción antes. Lo que vamos a escuchar es justamente un fragmento de la película Chaco.
que, como mencionábamos hace rato, permite pensar cómo, o sea, reflexionar sobre la guerra desde la perspectiva sonora, pero también de este cruce de idiomas, ¿no? Es todo lo que voy a decir. Así que vamos allá. Vamos con el fragmento, querido Carlos. ¿Paraguayos? ¿Bolivianos? Oficial en Capuzan, Maimanta Canguichis. ¿Bolivianos? ¿Paraguayos? Halalatean. Fortín Nanagua. Yacu. Micuna. ¿Dónde hay? Manek, oye. Huitzes, ya. Huitzes. Yahmatelsi. Bueno, lo que estábamos escuchando era un fragmento de la película Chaco, ¿no? Una película que la verdad me impresionó en varios sentidos. Esto mismo que estábamos charlando, ¿no? Por las sonoridades que plantea, desde el uso de los boleros de caballería, que justo en esta parte de la película es muy interesante cómo está insertado, porque es como música diegética, eso trataba de explicar el otro día, porque todo el tiempo suena la música porque la tocan ellos, ¿no? ¿Ve? Los soldados, pero justo en esta parte es una banda imaginada, ¿no? De alguna manera, que responde también a esta idea de guerra extraviada. Bueno, nuestros protagonistas sufren de fiebre y de delirio, ¿no? En esta parte de la peli por diversas causas, pero todas debidas al entorno. Y lo que suena ahí es Terremoto en Sipe Sipe, ¿no? Música que pudimos estar visitando. ¿Qué me dices, Diego? Wow, sí, sí. Gracias, Franco, por haber seleccionado este fragmento. Es muy emocionante. También por lo que va a venir a consecuencia de esto en el programa. Sí.
Ansiosos. El bolero de caballería es la música de la guerra, digamos, ¿no? Ujú. Es la banda sonora de la guerra del Chaco y se ha establecido ahí y luego se ha ido extendiendo, como decíamos, ¿no? Hasta nuestros días. Pero lo importante era poder usar el bolero de caballería sin caer en el llanto fácil, la lágrima fácil, a lo que nos tiene muy mal acostumbrado algún cine también, ¿no? Es decir, Claro. la idea era darle su peso simbólico, su sentido más puro, más fuerte, más su potencia real en cuanto una emoción, tanto para un boliviano que conoce y siente el bolero de caballería como una vibración propia, como también para un extranjero que pueda entender el carácter de la música, pueda tener una percepción de ese carácter lúgubre un poco del bolero de caballería y que marca también lo que es el boliviano, ¿no? Y la representación que es el bolero de caballería de esa guerra. Entonces, esas conversaciones eran muy intensas con el maestro Alberto Villalpando, con quien tuvimos la fortuna de trabajar, la gran dicha, realmente es un honor trabajar con don Alberto, cuanto, o sea, analizábamos, bueno, él nos guiaba mucho en cómo interpretar, cómo interpretar esa música, el bolero de caballería, cómo pensarla y cómo colocarla en un audiovisual sin que caiga en el cliché acostumbrado, ¿no? Entonces, ahí hubo un gran trabajo de Nahuen Palenque, Ujú. sonidista de Chaco, quien, quien él es argentino, Sí. Nahuel, y él hizo una interpretación de esa música. Yo, o sea, obviamente le daba una libertad absoluta para que él pueda hacer su interpretación y una reelaboración, ¿no? En función también al estado anímico que se plantea en los actores en ese momento. En ese momento se encuentran con para ellos son dos extraterrestres, pero en realidad son una pareja de Guanayecs, que es una comunidad indígena propia del Chaco, que se vio atrapada por la guerra, se vio atrapada entre dos ejércitos, el boliviano y el paraguayo, ¿no? Y para Ujú. el soldadito boliviano solo había dos opciones en ese paisaje, dos opciones a las que la coyuntura los había arrinconado, como sucede hasta hoy, ¿no? O eres boliviano o eres paraguayo, o eres de los míos o eres de los otros, ¿no? Entonces, en esa separación básica, se construye el horror. Por eso lo que les Mm. preguntan ellos, y está en aymara, y está en quechua, y está en español también, les preguntan si eres paraguayo o si eres boliviano. Los Claro. señores les contestan en su idioma, no entienden el castellano, no entienden el quechua, no entienden el aymara, y les contestan en guanayec. Ahí está la dimensión sonora del idioma también. Seguro los que nos están escuchando han podido percibir la diferencia fonética de los idiomas para decir que eran otra cosa, ¿no? Entonces, ahí el extravío también, cuando no escuchas algo conocido, te da un terror terrible también, ¿no? Un sonido nuevo, quizás, ¿no? Una atmósfera nueva generada, que genera un sonido distinto que también te puede extraviar. Y en consecuencia está esa interpretación del bolero que está exagerado, está manipulado para Mm. centrar en ese estado anímico de locura, ¿no? De entrada al delirio de estos soldaditos bolivianos, de esta juventud boliviana empujada a la guerra. Mira, excelente, sí. Me gustó mucho cómo está planteado todo este imaginario, todo este extravío, ¿no? En la película. Y el uso tan sutil, como dices, de la música, porque no suena mucho, digamos, no suena mucha música, no es como que acompaña en la musicalización más tradicional, ¿no?
sino que es bastante seca la peli. Creo que es la idea, ¿no? Como transmitir también ese silencio hasta que en algún momento, por una situación muy puntual, podemos escuchar estas sonoridades, ¿no? Te iba a preguntar igual un par de cosas, capaz así rapidito. Sí. Por uno, me encantan los personajes, me parece que están bien pensados desde la narración más clásica, ¿no? El protagonista, el Cari. Yo le digo el Cari, tiene otro nombre pero lo relacionan con el Cari, ¿no? El animal mitológico en un momento. Y, y luego Fabián Arenillas es el soldado alemán, ¿no? El capitán. Exacto. Que sí, Sí. es genial como hace, imposta el acento alemán, habla en alemán, putea en alemán. Y luego hay un teniente que está como también conspirando, ¿no? Que tiene una cara de malo, que yo por la voz, por la entonación, yo decía, este tipo es tarijeño, estoy casi seguro. Y te quería preguntar, a lo mejor el actor es tarijeño. Eh, Bueno, es Arenillas. Arenillas, le mandamos un gran abrazo a Arenillas, que hizo un gran papel. Y yo me acuerdo cuando estudiaba alemán, él para estos pequeños diálogos que tiene, ajá, le pasábamos audios de una amiga que le hablaba el guión en alemán. ahí Entonces, va. así él captaba el sonido, ¿no? El sonido de esa lengua y trataba de acercarse. Eh, por suerte funciona, era un riesgo que un argentino pueda emular un Ah, alemán. Pero sí. creo que lo hace muy bien. La verdad, yo estoy muy feliz del trabajo que ha hecho Areníes y todos. Después, el que te refieres, creo que es el Mauricio Toledo, al que te refieres, el oficial. Ahí va. Él es, él es paceño, en realidad él es Ah, paceño, y claro, también, o sea, y junto con los otros actores, que es Liborio, ¿no? Que es el Liborio, Raimundo, ahí está. Sí. sí, Raimundo Ramos, Qué está, actuación. que tremendo. Hacen un gran abanico de una sociedad y también de tal vez una pirámide social, ¿no? Es decir, el blanco, el Sí, sí, sí. extranjero, el criollo, después el mestizo, qué sé yo, el indígena, que es una reproducción de la pirámide social en ciudades o fuera de la guerra, vamos a decir, pero Ujú. que esa pirámide social y del poder, representación también de quien está sobre alguien, se ha reproducido en la guerra y ha sido uno de los factores fundamentales, si no el principal, para que haya un desentendimiento absoluto en la campaña, ¿no? Excelente. Sí, está muy bien pensado. Qué tema, ¿no? Como no. O sea, porque también estaba más temprano escuchando un podcast sobre Juana de Azurduy. Y bueno, la independencia y también las categorías que tenían en la colonia, ¿no? De españoles, mestizos, criollos, indígenas. Y cómo no ha cambiado realmente mucho la cuestión entre la independencia y la guerra del Chaco y entre la guerra del Chaco en nuestros días. Eh, bueno, ¿te parece si vamos ahora con el plato fuerte? Lo que teníamos Vamos, preparado. Porque, sí. ¿sabes? Nos están escuchando, queremos mandar a Marcelo desde el Chaco y a toda su familia que nos están sintonizando en este momento Radio Encuentro. Y les mandamos un fuerte abrazo, un saludo hasta las tierras hermosas y calientes del Chaco. Ahí va, sí. Un saludo. Continuemos. Vamos con el plato fuerte. Al contacto telefónico, ¿no? Bueno, lo decimos Vamos ahora, a, porque llamemos, sí, no lo hemos anunciado, ¿no? pero lo anunciaremos para que la Está gente bien. un poco se acomode, se reacomode frente al radio. Bueno, en este momento estoy nervioso, ¿eh? En este momento vamos a hacer contacto telefónico con el maestro Alberto Villalpando para conversar un Eso. poco sobre la música, ¿no? Que es su área de expertise. Querido Carlos, por favor, llamemos a don Alberto Villalpando. Don Alberto, considerado el maestro de música y el padre de la música moderna boliviana. ¿Aló? Hola, Sí, don Alberto, ¿cómo está? Lo saluda Diego con mucho
mucha alegría, mucha emoción. Bienvenido al programa Radio Encuentro, desde Surapata al mundo. Lo están escuchando mucha gente. Perfecto, Diego. Buenas tardes. Aquí a sus órdenes. Don Alberto, es una alegría y una emoción muy enorme, una alegría personal. Usted sabe el especial cariño y el absoluto respeto que tengo hacia usted y su trabajo. Y también le quiero presentar a un gran amigo que estamos en la radio, que es Franco Figueroa, que nos sigue desde Tarija. Hola, mucho gusto. Mucho gusto, Franco. Qué lindo gran que esté admirador. En el valle tan bonito. Ah, sí, aquí estamos. Por suerte. Don Alberto, bueno, estamos acá conversando, como un poco le adelantaba vía telefónica previa al programa, sobre las geografías sonoras de nuestro país, ¿no? Y también sobre el trabajo, el bolero de caballería y sus implicancias, sus réplicas, sus ecos y sus temblores hasta el presente. Entonces, no sé si usted nos puede, a usted lo escuchamos como a un maestro, entonces nos puede, a todos los radioescuchas, compartir un poco sus impresiones de la geografía sonora del país, o cómo divide este país usted a partir de sus sonoridades. Bueno, lo cierto es que este descubrimiento que hice lo tipifico siempre como un descubrimiento individual. Años más tarde, gracias a mi esposa Blanca Vichuchter, ella me mostró una serie de escritos de pensadores bolivianos que habían, a través de la, digamos, admiración del paisaje, de este nacionalismo muy particular, habían hablado ya de este tipo de cosas. Ahora me resulta sumamente ejemplificador, por ejemplo, la descripción que hace Jaime Mendoza en su novela En las tierras del Potosí sobre el viento en el altiplano. Y es tan musical y tan literariamente extraordinaria esta descripción que es verdaderamente conmovedora. Lo cierto es que cuando yo estaba estudiando composición y lo hacía ya dentro del Instituto Torcuato Di Tella, tenía dentro de mis trabajos del primer año de beca que escribir una obra para orquesta. Yo había advertido que la presencia de aquello que fue en los años 60 la música de vanguardia generaba una serie de obras que eran muy parecidas entre sí. A mí me empezó a preocupar este hecho y buscaba de algún modo una forma de utilizar este lenguaje, pero darle una cierta particularidad, una cierta diferenciación. Y de pronto, porque muchas de estas cosas en el terreno de la creatividad, usted lo debe saber también, obviamente, se resuelven, como quien dice, consultando con la almohada. Entonces, yo preocupado por el perfil que quería darle a esta obra, un día me desperté, me levanté y dije, esto es lo que voy a hacer. ¿Y qué es lo que iba a hacer? Acudió a mi mente un recuerdo de mi primera juventud, diremos, adolescencia, preadolescente, si se quiere. Pasábamos vacaciones nosotros en un poblado cerca de Potosí, una cabecera de valle muy bonita, que se llama Puna. Entonces,
habíamos ido, toda vacación que se daba, aprovechábamos para echar una escapada a Puna. Ahí tenía mi padre una casita y compartíamos plenamente días muy, muy gratos y felices. Bueno, había coincidido con una festividad que era, según recuerdo, la Semana Santa. Pero esta Semana Santa vino combinada con la muerte de algún curaca, de alguna autoridad indígena. Lo cierto es que la iglesia del pueblo tenía un atrio relativamente amplio, no grande, pero cabían bastantes personas. Entonces íbamos con mi hermano y había un gran bullicio musical, zampoñas, tarcas, varias tropas de diversos instrumentos que tocaban en el atrio de la iglesia. Era una baraonda, una sonoridad curiosa. Bueno, estaban haciendo una misa, esperando que se haga la misa para esta autoridad indígena que había supuestamente muerto. De eso no estoy plenamente seguro. Ya había empezado el rito. Con mi hermano logramos escabullirnos hacia el interior de la iglesia y nos subimos al coro. Esto era en los años 50. Las expresiones litúrgicas se hacían en latín y entre sacerdote y corifeo siempre había una presencia del canto gregoriano con las frases, digamos, litúrgicas pertinentes. Entonces, presenciamos eso, terminó el rito y volvió nuevamente este estallido fervoroso del pueblo que estaba ahí afuera. Entonces yo dije, esto es lo que voy a hacer. Tengo 3 movimientos muy claros: el inicio, el centro y el final. Y todo iba a ir engarzado dentro de atmósferas musicales pertinentes. Entonces, primero y tercer movimientos irían, digamos, encapotando sonoridades andinas, y al centro pondría algo que encapote sonoridades litúrgicas, gregorianas, algo así. Con ese presupuesto hice la obra, la llamé Liturgias Fantásticas, y eso me indujo a mí a pensar en la sonoridad andina. Curiosamente, este esfuerzo que hice para recrear estos ambientes me permitió recordar otras experiencias, otros eventos de mi niñez que guardaban y conservaban sonoridades particulares, que en tal parte sonaba así, que en tal otra parte sonaba así, y empecé a adiestrarme en la audición y comencé a percibir lo que después he llamado la geografía suena, porque evidentemente la geografía suena, y toda geografía suena con una particularidad. Estoy absolutamente seguro, nunca he estado, que el viento del desierto del Sahara no se parece en nada al viento del altiplano, con seguridad que suena de un modo totalmente distinto. Entonces me empeñé muchísimo en oír, en estar alerta a este ofrecimiento acústico que me hacía la naturaleza, y con ese, digamos, acopio de experiencias ya me fui poniendo más consciente
y utilizando con más pertinencia quizá la presencia del sonido geográfico en mis obras. Ahora, una cosa sí hay que destacar. Yo no he pretendido recrear estas sonoridades, sino que estas sonoridades me generan y me generaban siempre un estado interior. Y esa es, digamos, la tecla que marca la creación de una obra musical. Este estado interior al cual me sume el recuerdo o la experiencia del sonido de la geografía. Eso puedo decirle, Diego, no sé si hay alguna pregunta, hay alguna aclaración que quieran hacer. Claro, Me encanta. No, pero no, magnífico. Estamos escuchando a Alberto Villalpando y sin ningún equívoco, el padre de la música moderna boliviana. Muchas gracias. Bueno, se Ay, está se me va cortando la ahí un voz. poco. Y, ¿cómo? ¿Aló? ¿Cómo Se me va la voz de ustedes. usted percibe, don Albert? ¿Me escucha, no? Sí, ¿Me sí, le escucha, don escucho Albert? ahora. Oh, Qué lástima. Se perfecto. entrecorta mucho, ¿no? No oigo. Le que preguntaba a don Albert, ahora sí me escucha, ¿no? Le escucho mejor, sí. Hola. ¿No? Si me escucha, le quería consultar sobre... Sí, aló. Aló, Sí, aló. sí, le oigo. Pero ahí se me va la Albert, voz. bueno, le quería... Si nos podría hacer también una percepción sobre el bolero de caballería. ¿Cómo lo interpreta usted desde su Uy, origen, se me va la voz. su Diego, qué pena, afincamiento ¿no? en la guerra, su tránsito social hasta nuestros días? Bueno, mi referencia al bolero de caballería. Aló, aló. ¿Perdón? Hola. No sé, se escucha perfecto, don Alberto. Sí, Aquí a le escuchamos. Diego se corta, sí, Allá. pero estamos... Bueno, sí. entonces continuaré. Decía que mi experiencia con el bolero de caballería está ligado, como creo que en la gran mayoría de los bolivianos, al hecho de una celebración, digamos, medio fatídica, si se quiere. El bolero de caballería es una música que acompaña los entierros, por ejemplo, o los eventos, digamos, de algún modo históricamente dramáticos, como puede ser el recuerdo de una guerra, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, la sonoridad del bolero de caballería tiene una reverberación en mi percepción que está realmente sujeta a esta descripción que acabo de hacer, es decir, a lo dramático, a lo triste, a lo evocativo. No tiene una presencia, digamos, tan ligada hacia la sonoridad geográfica, sino que es una concepción musical realmente dramática. Entonces, la utilización del bolero de caballería me ha mostrado a mí una vía muy grata de conseguir un dramatismo relativamente fácil
vamos a decir, de recrear, porque no es una búsqueda ni resultado de una investigación, sino el hecho mismo de vivir la impresión que genera esta música. Y decía, me ha permitido acercarme a este sentimiento, digamos, de penuria que se universaliza con todos los que están oyendo esa música. Es decir, si viene un entierro, por ejemplo, todos se conmueven. No, el tiempo parece suspenderse momentáneamente para permitir a esta sonoridad expresar ese contenido dramático que tiene. Entonces, es un elemento desde el punto de vista de la musicalidad boliviana, ideal para este tipo de sentimientos, y si están ligados a una imagen fotográfica o cinematográfica, son de un efecto realmente muy conmovedor. Excelente. Franco, a ver, Franco. Bueno, sí, me gusta porque ahí responde, ¿no? La pregunta a lo que estábamos hablando más temprano, cómo reinterpretar el bolero de caballería, pese a tener como en el imaginario ya un significado muy, muy impreso, ¿no? Claro. Y bueno, me gustaría consultarle, don Alberto, sobre justamente qué... Totalmente. Y Sí. ¿Qué recomendación le podría dar quizá a un músico que esté dale, escuchando en Franco. este momento? Sí, me gustaría saber qué recomendación le podría dar a un músico que esté escuchando capaz en este momento para justamente poder escuchar, para poder entender a qué suena, ¿no? Su ciudad, su territorio. Sí. Bueno, como dije al inicio, lo que yo he recreado bajo el antecedente de la geografía sonora es el hecho de traducir el estado interior que la percepción de este sonido geográfico me genera. Y esa percepción se ha consolidado a lo largo de mi trabajo en dos vías. Una vía que es explosiva, la contemplación de las montañas, la contemplación del aire en las montañas, es tan intenso, tan fuerte, que me ha mostrado un camino de grandes sonoridades. Entonces, bajo ese ímpetu, he escrito muchas obras para orquesta, es decir, con gran sonoridad y con gran exaltación. Por el contrario, hay también experiencias íntimas, más bien que muestran una introversión, un estado de reflexión interior. Y bajo ese sentimiento he escrito música de cámara, muchas obras a las cuales les he puesto el rótulo de místicas, mística 1, 2, sí, etc. Como, digamos, tratando de reflejar esta interioridad que propone la música de cámara. Entonces, esa ha sido una vía que ha resuelto mucho de mi experiencia interior y, digamos, bajo el influjo del sonido de la geografía. Creo que así, un poco circunstanciadamente, puedo responder la pregunta. Qué lindo, es más don Albert. Un estado interior. Interior primero. Y luego tratar de encontrar capaz los mejores recursos para expresar o traducir ese estado interior. Exacto. Ah, bueno, muchas gracias. Era eso lo que quería preguntar. Sí. Bueno, Diego, quizá tenías algún agregado.
Y Donald, sí, hay una pregunta desde... ¿Me escuchan, Franco? Sí, sí, le oigo bien. Te escucha perfecto, Diego. Adelante. Muy bien. Hay una pregunta, don Albert, de la gente que nos está siguiendo en vivo. Pregunta Marcelo, dice, Maestro Villalpando, usted logró musicalizar el paisaje boliviano. Si tuviera que componer hoy, ¿cómo suena la Bolivia actual para usted? Esa es una una pregunta para usted, don Albert. Sí, es una pregunta un poco complicada, porque, bueno, uno tampoco es ajeno a la experiencia de vida que tenemos ahora los bolivianos en estos periodos tan convulsivos, ¿no? Entonces, uno tampoco puede enajenarse de eso. Y todo se perturba, todo se subvierte. Yo he hecho varias obras para orquesta en estos últimos años, pero, digamos, exaltando cada vez más este estado medio metafísico, si se quiere, que trasciende de la geografía sonora y que me lleva hacia territorios, digamos, menos sufridos que nuestra realidad cotidiana. Entonces, quizá hay una cierta enajenación de la vivencia de nuestro país, pero bueno, así me ha salido, tampoco lo he buscado ni mucho menos. Eso es lo que podría decir. Uno tiene que, en el arte, buscar su propio lenguaje y expresar su propio mundo. No queda otra opción. Claro, también para evitar caer, ¿no?, en la reproducción de... Claro. No me sale en la copia, me sale, ¿no? Capaz sí. Justamente siempre hay que agregar el condimento interior. Y sí me gusta eso de que Bolivia hoy capaz se encuentra en un no lugar, ¿no? Entonces capaz eso, la sonoridad también te lleva hacia eso. Me encanta. Muchas gracias por esta conversación. La verdad que me ha hecho pensar un montón en los temas de la música y eso, que me atraviesan bastante cerca porque yo tengo muchos amigos músicos. Sí. Don Albert, le agradecemos profundamente esta conversación telefónica. Reciba nuestro abrazo, nuestra admiración y agradecimiento por todo lo que hace, y la alegría absoluta de tenerlo acá en la radio junto a nosotros. Bueno, miren, yo les agradezco a ustedes enormemente haberme convocado a hacer las preguntas que me han hecho. En fin, ojalá sirva de algo a algún oyente. Yo les agradezco mucho y hago votos porque continúen con estas transmisiones que son pues esclarecedoras siempre, de algún modo. Muchas gracias. Gracias, Diego, gracias. Y cualquier momento nos volvemos a comunicar. Agradezco también a la audiencia que tiene la paciencia y voluntad de oírnos. Muchas gracias y hasta pronto, pues. Que así sea. Muchas gracias a usted y espero que podamos estar escuchando pronto más. Hasta muy pronto, don Albert. Muchas gracias. Claro que sí. Sí. Franco, dime. Tenemos 7 minutos. Ya, le metemos. Vamos directo a qué, mientras la cortina musical, los anuncios y saluditos. Sí, creo que es así, pero te iba a proponer, en vez quizá de... No, sí, estamos con muy poco tiempo. Vamos con la cortina musical y pasamos al bloque 4. Vamos. Perfecto. La noche de San Juan.
noche de San Juan, cuando balas asesinas lo mataron a papá. Cuando balas asesinas lo mataron a papá. Mi madre lo esperaba con su tacita de té y un poquito de cingán, pero él ya no volvió. Y un poquito de cingán, pero él ya no volvió. Ha matado a mi padre porque será. Ahí va. Bueno, un pequeño spoiler, ¿no? De lo que vamos a comentar a continuación. Pero está bueno. Son las, ¿cómo se dice? Mira, estoy yo mal con las palabras hoy día, pero como que esas, Tenemos gajes 5 minutos, así de que la actividad ahorramos radial. palabras. Sí, vamos con los anuncios. Vamos. Dale tú. Bueno, yo voy con anunciar, bueno, en la ciudad de Sucre, el día 3 y 4 de julio va a haber una presentación muy especial, un retorno, un poco de Soledad Ardaya a las tablas, que presenta su obra en coproducción con el Teatro Los Andes. Esta va a estar en el Espacio Cultural Tanga Tanga en La Recoleta, en Sucre. Luego anunciar para la ciudad de Santa Cruz, que nos escuchan, Chaco, la película Chaco se va a proyectar el 9 de julio en el espacio en 50-50, casa revalorizada del Centro Histórico de Santa Cruz. Muy llamativo, tiene también una propuesta de vinos y de coctelería de bodegas bolivianas pequeñas, muy, muy, muy atractivo. Y también lo que hablábamos ahora en la radio, cuando la Tierra truena, fechas el 16 de julio en el espacio 50-50 y el 24, si no estoy mal, en la Galería Kiosco. Saluditos, ¿no? Franco, comienzas. De acuerdo, vamos con los saluditos. Quiero mandarle primero un saludo muy especial a mi novia Lubita y a su equipo de trabajo en el ITI, que puedo aprovechar para anunciar. Recién me enteré hace menos de una hora que van a estar los miércoles en la radio también, desde las 9:30 de la mañana, con el programa El Hueco en el Muro, por la Huaynatambo en La Paz. Los que saben, bueno, ya estaremos trayendo más información. Quiero saludar rápidamente a mis amigos de la Casilda Cultural, Nacho y Carla, ¿no? Que nos vimos este sábado pasado por la presentación de los fanzines de Sadid Arancibia, un genio total que les recomiendo mucho visitar su editorial Tospivo, editorial independiente. Y quiero saludar también a los amigos de La Sonrisa de Pandora, a Vico y la gente que lo acompaña, que estarán estrenando su Bibliocafé este sábado, y con quien hemos compartido charlas muy lindas, y también a Damián Guerra, que piensa que soy un replicante. Eso sería todo de mi parte. Bueno, yo tengo unos cuantos. Un saludo muy especial a la barbería, una barbería peluquería que está ubicada en la calle Junín, esquina Urcurio, en Sucre. Se la recomiendo muchísimo. Ahí en plena esquina los van a atender con especial sonrisa y buenas tijeras. Luego, al señor Eduardo Flores, del Sindicato Nacional Chuquisaca, que él hace el transporte de su sindicato, el transporte a Potosí, a Cochabamba y Oruro. Un saludo al gran amigo. Un saludo también especial a Emira Mustafa, que ayer presentó su tesis con un notable éxito. Entonces, bueno, se graduará. Esperemos que solo sea la firma de papeles ahora. Un saludo para ella. Un saludo a Andrea, que nos está escuchando también al vivo. A don Álvaro Flores, que nos escucha al vivo desde Santa Cruz, a Radek Sánchez, que nos está escuchando también, y bueno, creo que esos son los saluditos. A Anaí Cabero, que nos está escuchando también al vivo, Teresa Aguad, hay mucha gente que... Saludos, gracias por escucharnos, denle like y sigan también a la página de YouTube de tanto de la Radio Encuentro como también del Movimiento Sonoro Popular. Nos despedimos, ¿no, Franco? Tenemos un minuto. Claro que sí, Diego. Será hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias a los que nos escucharán. Gracias, querido Carlos, por todos los controles, y nos vamos. La noticia.